Hola, en este episodio de En Palabras Simples conversamos con Felipe Rodríguez, profesional vinculado al mar, surfista y uno de los ciudadanos que impulsó desde el inicio la construcción de la llamada Ley de Olas en Ecuador. A partir de esta experiencia analizamos cómo una iniciativa nacida desde los ciudadanos, comunidades costeras y actores vinculados al mar logró abrirse camino hasta convertirse en parte del debate legislativo nacional. Más allá de la ley, esta conversación permite entender cómo funciona realmente la incidencia ciudadana, qué ocurre detrás de los procesos políticos y por qué la participación organizada puede llevar a influir en las decisiones del país. Porque la democracia no solamente se construye desde el poder, también desde los ciudadanos que deciden involucrarse. Bienvenido. Muchas veces pensamos que las leyes nacen únicamente desde la política, pero hay ocasiones en las que son los propios ciudadanos quienes logran mover temas, generar presión pública y llevar sus preocupaciones hasta la Asamblea Nacional. La reciente aprobación de la ley llamada de olas abre precisamente esa conversación. Cómo una iniciativa impulsada desde la ciudadanía terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre el mar, la participación y el verdadero poder que pueden tener las personas dentro de una democracia. Hoy queremos hablar de eso en palabras simples y aquí tenemos como invitado a Felipe Rodríguez. Muchísimas gracias, Felipe, por acceder a esta conversación. Muchas gracias a ti, feliz de poderte acompañar, encantado. Gracias, gracias. Y mira, aquí vamos a tener unos 4 bloques donde vamos a conversar precisamente de todo este proceso. Nos parece genial el que hayan logrado sacar esta ley junto con la Asamblea. Obviamente es quien finalmente tiene que aprobar, pero el trabajo nos interesa desde este programa y desde el mismo Costanero y desde su Escuela de Ciudadanía también conocer un poco cómo nace una ley ciudadana. Y antes de hablar de la ley, explícanos algo básico. ¿Qué es exactamente la llamada ley de olas? Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, feliz de estar en tu programa. Bueno, a los años que nos encontramos otra vez. Pero ¿Verdad? mira, bueno, la verdad es que la sociedad civil cuando se junta, lo que puedo rescatar, puede hacer muchas cosas. Y cuando se junta atrás de un buen proyecto y lo canaliza bien, se pueden conseguir grandes objetivos. Bueno, como tú sabes, nosotros hemos crecido en el mar prácticamente, hemos recorrido toda la costa ecuatoriana de arriba abajo un sinnúmero de veces y hemos podido ver a lo largo de todos estos años, alrededor de 40 años, todos los cambios, todas las transformaciones que han venido sucediendo y hemos sentido de viva voz eh, eh, todas estas transformaciones y muchas de ellas no han sido positivas. Entonces, con el pasar del tiempo, comienzas tú a reflexionar un poco y te pones a pensar, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que cosas malas o negativas o impulsar cosas buenas a favor de se puedan dar? Y en ese sentido, en una gran comunidad de deportistas, de ambientalistas, de personas que quieren el mar con el corazón, se han ido juntando a través del tiempo atrás de esta idea, porque como nace todo gran proyecto, es una idea la que nos motiva, y en ese sentido comenzamos a trabajar muy fehacientemente, muchas personas se sumaron, algunas se sumaron al principio, salieron, otras comenzaron, se quedaron. Como tú entenderás, este tipo de proyectos no se los hace solo, es un cúmulo de personas, unas más capacitadas que otras, unas más entregadas que otras unas más apasionadas que otras, que buscan sumar para que esta idea tome forma, ¿no? Y en ese sentido, muchos ambientalistas, una comunidad surfer
impresionantemente grande, más grande de la que yo pensaba que existía desde el principio, y muchas otras organizaciones sociales, como pescadores, como el gremio de los turistas, el tema de los deportistas, en otras líneas de acción, se fueron sumando de a poco para crear, para darle fuerza a esta idea y poderlo empujar desde el principio. Como nosotros siempre lo decimos, esta idea nació desde la sociedad civil y fue ella la que lo empujó para que pueda llegar hasta donde llegó. Y en ese sentido estamos muy conformes, muy felices. Para que tengas una idea, eh, fueron más de 11.000 firmas que respaldaron este proyecto de ley en su momento, cuando lo ingresamos a la Asamblea Nacional. La mayor cantidad de firmas fueron recogidas a lo largo de toda la costa ecuatoriana, incluido la región Wow. insular Galápagos. Y un punto que yo siempre resalto es que hubo muchas firmas de la sierra. Y eso es algo que nos lleva un poquito a la reflexión de que el ámbito no solo a nivel regional, la costa, sino también tiene una connotación nacional. Cuidar nuestros recursos naturales, cuidar nuestros océanos, cuidar nuestras playas, es algo que nosotros lo hemos vivido toda la vida y creo que es algo que en los últimos años ha tomado mucha importancia. En ese sentido, hemos venido trabajando. ¿Qué estaba ocurriendo en las zonas costeras para que esto comenzara a preocupar tanto? Bueno, a lo largo de los años, como te menciono, vimos muchos ejemplos negativos y todo esto empezó, digamos, desde un ámbito surfístico, ¿no? Y vimos que las olas, que son canchas naturales, que no necesitamos ningún tipo de dinero o inversión para que estén ahí, sino solo cuidarlas. Nos comenzamos a dar cuenta de que algunos tipos de infraestructura e iniciativas privadas, sin mayor estudio o respaldo del caso, perjudicaron muchas de esas olas irrumpientes y muchas emblemáticas. Hay un ejemplo muy importante que siempre lo traigo a colación, que se llama San Mateo, la famosa playa de San Mateo en Manta, cerca de Manta. Tuvimos ahí hace un tiempo atrás la intención que finalmente se cristalizó de la construcción de un muelle que inicialmente iba a arrancar desde un espigón natural de rocas, que es donde la ola normalmente originalmente nacía. Y bueno, y después de unos dimes y diretes, finalmente el muelle se construyó, pero en una zona más alejada a la zona inicial de la rompiente de la ola. San Mateo era una ola que corría en sus mejores momentos más de 1 kilómetro de distancia. Era la segunda ola más larga del Wow. continente. ¿Ok? Chicama en Perú es la primera ola, es la única ola ahora más larga. La segunda en ese entonces era San Mateo. Con esta construcción dañaron el 60% del recorrido de la ola y causó un fenómeno muy importante en cuanto a la afectación del lugar, ya un lugar pesquero por naturaleza, virgen, de repente se transformó en un lugar totalmente diferente. Y lo que es peor, el muelle que se construyó no cumple las funciones deseadas. Tú veías o ves 2 o 3 embarcaciones, fibras de bajo calado fondeadas ahí, la mayor parte del tiempo o del espacio que abarca el muelle lleno de arena. Y para remediar ese problema, años después, intentaron alargar la profundidad del muelle con un segundo proyecto que causó el mismo efecto. Llenó más de arena el lugar, se llenó más de arena el muelle y no cumple el efecto deseado. Y la ola terminó recortándose más todavía y tenemos una afectación ahora de un 80%. Tendremos alrededor de 150, máximo 200 metros de recorrido de una ola espectacular que ha cambiado totalmente su hegemonía. Y como te digo, no solo que ha dañado el recorrido de la ola, sino que el muelle no cumple la función deseada. Ese fue en el tiempo en que se crearon los muelles artesanales,
que hay uno en Angoncito, el otro que era en San Mateo, y creo que hay un par más de estos, porque siempre ha habido también una situación ahí complicada entre el deporte del surf y los pescadores, que recuerdo que eso se manejó en el año 2012, se manejó en Puerto Engabao, donde se los involucró de alguna manera en un evento que se hizo en Puerto Engabao, un Reef Classic, que creo que ese fue el último, no sé si hubo uno más, ya en Montañita nuevamente, pero se fue en Puerto Engabao. Y al final se los hizo competir a los pescadores artesanales con sus pangas estas, pero fíjate que ellos también iban a hacer un puerto artesanal, al final creo que no lo lograron, ¿verdad? Mira, qué buena memoria que tienes, ¿ah? Sí, fue un eventazo, dicho sea de paso. Se estaban cumpliendo una serie de eventos año a año en Montañita y ese año en particular, por esa amenaza, los organizadores de entonces llevaron, arriesgándose mucho por condiciones de olas y demás, era un evento internacional, fueron en Gabao que no prestaba todas las facilidades como prestaba Montañita en ese entonces. Y sin embargo salió un eventazo y fue un evento tan bien socializado, tan bien manejado que los pescadores se juntaron. Y ya que traes a colación el tema de Engabao, un poquito recoge el espíritu también de esta ley, ¿no? Yo cuando era chiquito iba a surfear en Engabao y los pescadores que habían en la época nos miraban como a los ojos, ¿no? Porque veían a las olas y las olas nos incomodaban para salir y uno estaba ahí medio surfeando y un poquito más y te tiraba la lancha, ¿no? Entonces, hoy por hoy, todos ellos se han dado cuenta de que esa ola tiene un valor y que gracias a esa ola Encabado se ha dado a conocer mucho más, va mucha más gente, van más surfistas y ese pescador que tenía a su mujer o a su hijo metido en la casa mientras él salía a pescar, ahora lo tiene en una tienda, en un restaurante, en una hostería, en un cuasi hotel, es decir, ya tiene otra forma de ganarse la vida. En esa época había solo una tienda, ahora tú ya ves no como quisiéramos, pero hay una muy buena infraestructura desarrollada en Gabao. Y ese pescador que sigue haciendo su faena está feliz porque tiene otro ingreso. Entonces, eso es un poquito la idea de lo que recoge el espíritu de esta ley, del valor intrínseco que tiene una ola en una comunidad y cómo le da oportunidades para desarrollarse turística y económicamente. Sí, es increíble, a mí me encanta porque vivirlo, pude vivir la experiencia. Ahora, muchas personas creen que que las leyes solo la hacen los políticos. En este caso, vamos a demostrar algo distinto y precisamente es ese trabajo detrás de la creación de una ley. ¿Cómo fue, cómo ha sido este proceso? Que sé que no nació precisamente en esta asamblea, ustedes ya vienen trabajándolo desde antes y bueno, gracias a Dios esta asamblea la acogió, pero cuéntanos un poco esos entretelones porque puede ser un poco Ujú. desgastante en un momento determinado, frustrante en otros momentos, pero siempre va a ganar es la tenacidad de quien quiere realmente lograr algo. Mira, nos juntamos unas personas, como te digo, muy amantes de las olas, del mar, de la naturaleza, muchas ONG, muchas organizaciones ambientalistas que vienen trabajando ya hace mucho tiempo, haciendo muchas actividades muy positivas, dando ejemplos, conversatorios y demás en el tema ambiental, ¿no? Relacionados con el mar. Y bueno, la idea nació, esto como te decía, es un trabajo no de una persona, es un trabajo de un montón de personas que se han juntado, que han venido a aportar cada uno de su mejor rango de acción. Y bueno, después de ir concretando un poco las ideas, nos juntamos con un estudio jurídico muy importante que nos dio la mano, nos abrió las puertas, vio que esta idea que nosotros teníamos tenía acogida y finalmente nos ayudó a establecer toda la reglamentación en esa estructura de ley que estábamos formando y el tema tomó cuerpo. Lógicamente, después de un trabajo de meses y gracias a un excelente estudio jurídico ambientalista, dicho sea de paso, que nos dio una mano sobremanera, un puntal extraordinario, comenzamos a hacer un lobby a nivel de autoridades de entonces y conseguimos que finalmente una autoridad, un asambleísta de la provincia, nos recoja, nos abra los brazos y nos ayude a ingresar el proyecto de ley. Claro, como te decía, este proyecto de ley estuvo amparado o respaldado por más de 11.000 firmas
que nos demoramos mucho tiempo en recogerlas. Realizamos algunos eventos internacionales, algunos eventos nacionales de surf y no de surf, y aprovechamos ahí para coger firmas. Pusimos varios puntos de recolección de firmas en Guayaquil, en Quito y en toda la franja, en todas las principales ciudades, en Manta, llegamos hasta Esmeraldas, en Galápagos inclusive. Entonces todo fue un proceso, ¿no? De ideas, de irlas concretando poco a poco, y cuando finalmente ya sentimos que estábamos listos y dispuestos, bueno, fuimos y entregamos este proyecto de ley en la Asamblea en junio del 2024, hace 2 años exactamente, imagínate. Wow. Ya va a ser 2 años, justamente en este Ya, tiempo. ya. Esperemos que cuando tú sabes que el presidente es colegislador, esperemos que la pase, se allane al trabajo de la Asamblea y pase esta ley recientemente aprobada al registro oficial, y con eso ya está, digamos que confirmada, ¿no? Claro, esos son ya los detalles que hay que hacer, digamos que administrativos. Que hay que esperar, Eh, sí. pero fíjate, un gran problema para la creación de cualquier ley o debatirla en cualquier instancia, o básicamente cuando tú la quieres proponer, porque ¿cómo juega ese papel previo? ¿Había conocimiento sobre lo que se hablaba o estaba todavía en una necesidad de aclararlo? Mira, yo creo que ahí hay un tema ahí muy importante, que es un poquito el conocimiento de causa que uno tiene, y lógicamente transmitir ese conocimiento de causa, este colegiado, saber transmitirlo, y también un poquito la credibilidad, ¿no? Las personas que te ven te dicen, mira, bueno, están hablando ahí surfistas de toda la vida, están hablando de gente que se ha manejado bien, están hablando de personas que están buscando, digamos, un cambio, una mejora, algo positivo, y que eventualmente necesitan de nuestra ayuda. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros hicimos un buen trabajo en transmitir bien la idea, y hubo ese backup, digamos, positivo de todo este conocimiento de causa y toda quiénes son ellos los que están atrás. Ah, mira, son personas que se manejan bien y que eventualmente sí están buscando un fin común y no un fin particular u otro tipo de fin. Y en ese sentido, tomó cuerpo, tomó fuerza, y bueno, sí, conversamos con las autoridades correspondientes, nos escucharon, nos vieron, debatimos, hablamos, y gracias a Dios nos creyeron, que básicamente ese es el fin, ¿no? Y en ese sentido actuaron. Y bueno, y se logró ingresar el proyecto de ley, te digo, con todos estos bemoles, y dentro de la Asamblea ya siguió un curso favorable también, con todos los procesos internos que eso implica, que estuvimos pendientes paso a paso de ese proceso, que cada proceso era una oportunidad para que el proyecto se caiga, y gracias a Dios la gente fue entendiendo y fuera de la asamblea que este proyecto era un tema que había que conversarlo, que había que discutirlo, que había que alimentarlo, porque como te decía, fue una idea inicial que nosotros planteamos, pero el proyecto cambió sustancialmente, a mi muy ilustre o muy sencilla, sencillo modo de ver, para mejor. Y mucho para mejor, porque se han alimentado de muchas otras frentes y rangos de acción que alimentan mucho esta ley, que gracias a Dios mantiene su espíritu, pero tiene un rango de acción mucho más amplio. Y precisamente en esos niveles, en esos rangos y en ese andar, ¿en qué momento ustedes sienten que el tema empieza a llamar la atención realmente de la Asamblea? Mira, lo ingresamos al proyecto, hubo mucha acogida inicialmente en la recolección de firmas. Este colectivo Mareas Vivas es espectacular. Hay unos chicos ahí que se manejan increíblemente. A este colectivo se sumaron otros colectivos sobre la marcha, como Corriente a Favor, bueno, también con Mar, y bueno, y una serie de colectivos más adicionales. Toda la comunidad surfer o surfista se empoderó del tema, y eso es algo muy importante de mencionar, porque saben todos los ejemplos, como el que te puse de Manta, hay muchos ejemplos más de todo el riesgo que corrían nuestras olas irrumpientes,
todo el tema ambiental, el enfoque adecuado que nosotros logramos dar a este proyecto de ley. La verdad es que sentimos un apoyo siempre con la incertidumbre, ¿no? De saber qué va a pasar. Claro. Estamos realizando un trabajo y bueno, vamos a dar el siguiente paso, pero veamos qué pasa. No sabemos si vamos a dar, si ese paso se va a concretar para ver si damos el siguiente, pero gracias a Dios, con fe y con muy buena predisposición, con bastante trabajo y voluntad, logramos ir sorteando poco a poco todos y cada uno de estos pasos. Y como te digo, la suma de valores de esta sociedad civil, de esta sociedad ambientalista, de esta comunidad de deportistas, de los pescadores, de los veleristas, de una serie de deportistas relacionados, tomó cuerpo, ¿no? Y nos dio mucha confianza para seguir sobre el camino. Mira, los puntos más débiles de acción que yo te podría decir que donde me sentí, o nos sentimos, mejor dicho, con más riesgo de fracaso fue, diría yo, dentro de la asamblea, propiamente dicho. Por eso, Más a que, eso te iba, más que a antes, preguntar. más que antes. Antes sabíamos lo que hacíamos, hablamos Sí, con las autoridades, pero cuando ya estuvimos en manos de la asamblea, que ya teníamos que un exacto. poquito estar esperando, ahí nos sentimos más vulnerables. Es que a ese punto justamente iba, por eso es que te digo que tiene que haber habido un punto de quiebre entre el que dijeran, bueno, ¿cómo así una ley de olas y puede hasta causar risa, a después decir, oye, lo que está diciendo tiene sentido? ¿Cuál es ese momento de quiebre en donde le da a favor de, de seguir con esa ley? Bueno, hubieron unos actores políticos que nos ayudaron tras bastidores, eso es importante mencionar. Ujú. Sin eso no hubiera sido posible continuar. Cuando pasamos la CAL, que es el primer filtro, cuando ingresa un proyecto de ley a la Asamblea y nos sentimos bastante aliviados y dijimos, mira, estamos haciendo las cosas bien, cogimos bastante fuerza. Lógicamente fue por un impulso y un apoyo político. Ujú. Algunos ministros estuvieron empoderados también del tema, conocían del tema y de alguna manera políticamente, que no es nuestra fortaleza, nosotros somos Ujú. sociedad civil, de alguna manera nos ayudaron a canalizar mejor las cosas internamente y efectivamente lo que tú mencionas, al principio se podría decir que ciertos, no muchos, asambleístas les causaba hasta risa lo que es este proyecto de ley, ¿no? Pero en la medida que fueron la Comisión de Biodiversidad, que fue la comisión que manejó el tema de nuestro proyecto de ley, comenzó a citar a las personas indicadas, nosotros atrás empujando que eso pase, que vayan los pescadores, que vaya el sector turístico, que vayan los deportistas, que vayan las federaciones, que gremios internacionales nos apoyen, gremios internacionales importantes, ambientalistas relacionados. Fue fundamental para que desde la misma Comisión de Biodiversidad comiencen a decir, mira, qué interesante este tema. La verdad es que tiene futuro. Comenzaron a interesarse, comenzaron a preguntar. Nosotros estábamos alimentando a través de Mareas Vivas constantemente toda la información y las inquietudes que la comisión tenía y en ese sentido fue tomando mucho más cuerpo estructuralmente este proyecto de ley. Algo que nos ayudó muchísimo y hay que mencionarlo, Perú pasó por estas líneas hace 10 años, 10 15 años. La participación de Perú, de los que impulsaron y mantienen la ley de olas en Perú, fue muy importante porque ya había un conocimiento de causa, ya había una experiencia previa que nosotros lógicamente adoptamos mucho esos principios y criterios, adaptándolos a nuestra realidad y en ese sentido hubo una muy buena articulación con la Comisión de Biodiversidad al inicio y durante el proceso. Gente en Ecuador, muchísimas más gente de la que pensamos que tienen estas ideas de hacer cosas que están ahí detenidas. Y esto que has mencionado es muy importante en cuanto a la unidad que se debe crear en torno a un mismo deseo. Pues, sin embargo, ¿qué tan difícil es convertir una preocupación ciudadana en una propuesta técnica y legal? Danos un poco estas herramientas que son muy necesarias para que alguien nos esté escuchando y quiera tener también una aproximación de algo, ellos puedan también trabajarla. Bueno, ese es un punto de inflexión, ¿no? Ese es un punto de inflexión, digamos que no, es difícil.
poquito difícil de explicarlo, pero porque no hay una regla Ujú, que tú puedes decir, bueno, vamos a hacer esto y seguro lo vamos a conseguir. No, esa sobre la marcha tú siempre vas un poquito manejando las cosas y buscando siempre los canales o caminos adecuados para llegar a conseguir tu fin, tu objetivo. Entonces, la unión de las personas que están atrás de este proyecto es muy importante. Ninguna de esas personas tienen un interés que no sea el que proteger nuestras olas irrompientes, toda la biodiversidad que se genera abajo, todo el ecosistema marino que se forma, que se mantiene gracias a esa rompiente, toda la zona adyacente de esa rompiente, todas las actividades que se puedan desarrollar sosteniblemente a raíz de esa protección. Cuando te digo sostenidamente, me refiero a hacerlo de una manera responsable para que las nuevas o futuras generaciones también lo puedan vivir, ujú. disfrutar. Entonces, no tienen ellos ningún otro fin que no sea ese, ¿ok? No, no hay intereses particulares de por medio y más bien nuestra finalidad de alguna manera es también ayudar dentro de nuestras capacidades o experiencias a las autoridades para que también puedan tomar decisiones correctas. Algo que no te he mencionado y que es muy importante hacerlo es que dentro de esta suma de valores, ha ingresado unos técnicos espectaculares que se han sumado prácticamente voluntariamente. Y eso también fue un punto de inflexión muy positivo que nos ayudó a nosotros a sustentar de una manera técnica mejor todos los argumentos y dudas que eventualmente tenían los asambleístas cuando la ley se estaba desarrollando. Son personas con una experiencia proba espectacular, PhDs, ex comandantes de la Marina, para que tengan una idea de súper bajo perfil, pero con un conocimiento, con una experiencia, con una trayectoria intachable. Y da gusto ver cómo este tipo de personas se suman a una buena causa, sin ningún otro interés que no sea el de hacer las cosas bien. Entonces hemos hecho un match muy importante con ellos. Nosotros nos hemos retroalimentado de toda la parte técnica, ellos se han retroalimentado de toda la parte, digamos que práctica, y ha sido un empuje espectacular y que los asambleístas y las autoridades lo han sentido. Y ellos siguen apoyándonos. Siguen con nosotros trabajando, dando ideas, aportando con conocimientos. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo de todo este interín, porque ha sido también un aprendizaje, ¿no? Es decir, lo que yo siempre digo, los conocimientos son importantes, la experiencia también es importante, todo eso suma valor increíblemente, pero la actitud que tú tengas para frentear este tipo de proyectos, para frentear los problemas, sobre todo los inconvenientes, multiplica, sobrevalor. Entonces, hemos hecho un team espectacular que ya te digo, ha logrado, digamos que, trascender. Y cuando estas autoridades, estas personas influyentes hablan, la gente escucha y escucha positivamente. Y eso es importante. Y cuando las propuestas son buenas, eso se va sumando aleatoriamente y llegan, a veces uno no sabe ni cómo, pero se enteraron y están. En este siguiente bloque queremos hablar un poco sobre la ciudadanía, esa presión pública y la política que se ejerce cuando uno está con ese interés fehaciente de sacar algo adelante. ¿Qué aprendieron sobre el funcionamiento real de la política ecuatoriana durante ese proceso? Ah, interesante tu pregunta y delicada, por cierto. Bueno, nosotros somos apolíticos, pero como toda la vida tenemos que de alguna manera vincularnos con los políticos para poder lograr que las cosas pasen, ¿ok? Sobre todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una línea de acción muy abierta y conversamos con los políticos para transmitirles nuestras ideas y nuestras sugerencias. Lógicamente, tratamos de elegir, uno por sentido común sabe qué político se maneja bien o mejor que otro, y en ese sentido, con ellos trabajamos. No, mira, ha sido muy enriquecedora, digamos, esta experiencia nos ha abierto mucho el espectro del rango de acción, eso es importante decirlo.
hemos calado fuerte, no solo a nivel de autoridades locales, sino también a nivel de autoridades nacionales, y eso es importante porque la causa es buena, porque la credibilidad está y porque el fin que perseguimos es un fin colectivo, no es un fin, no hay ningún tipo de interés particular de por medio, de ninguna índole, y eso ha trascendido. Escuchar, por ejemplo, en el informe de la Nación del presidente de la República, darle un espacio cortito al tema ambiental y entre ellos mencionar la ley de protección de olas nos llena mucho de orgullo, como entenderás. Ujú. Claro. Lograr que la misma asamblea esté hablando de una ley de protección de olas irrumpientes hace muchos años era un sueño. Y eso ya Ujú. de por sí es un logro. Claro, Entonces, una ganancia buena. lograr que las autoridades vean a nuestro deporte o a las olas en particular, que es el tema que estamos tratando como un activo importantísimo que hay que cuidar, es fundamental, es un logro increíble. Y eso es algo que hace, como te digo, hace unos años atrás era simplemente un sueño. Era un sueño. Esto a mí me abrió mucho los ojos, la World Surf City Network, que yo, una organización que yo quiero muchísimo, a la que pertenezco hace 10 años aproximadamente, donde yo he podido ver cómo alcaldes, ministros, conversan con surfistas, conversan con deportistas, muchos de ellos son surfistas y deportistas, Claro. y muchos avalizan escuelas de surf, ayudan a temas de surf adaptado para ayudar a personas con discapacidad, utilizando el surf como una herramienta para ayudar a la sociedad, a una comunidad Claro. vulnerable. Realmente a mí me motiva y me motivó muchísimo para decir, ¿por qué yo no puedo hacer eso acá en Ecuador? Tenemos todo para He hacerlo. visto, he visto Entonces, eso hemos hecho motivante. algunas actividades a lo largo del tiempo y todo eso de alguna manera puede ser algún martillito que uno va sembrando, ¿no? Sin darse cuenta, Ujú. pero sí, son muchas cosas que uno ve, he logrado ver en Brasil, por ejemplo, siempre lo digo, hay una escuela de surf que está auspiciada por la prefectura de Santos Ujú. en Brasil, que tiene a más de 160 alumnos con discapacidad. Wow. Y hay todo, pues una estructura que abastece a todos estos chicos que llegan. Y hay Ujú. testimonios que tú los ves y te hacen llorar, literal. Y yo he tenido la suerte, y digo suerte porque me ha ablandado el corazón increíblemente poderlo vivir, sentirlo y estar ahí en la actividad. Ver cómo chicos llegan en silla de ruedas, sin ningún tipo de contacto visual, temblando, y después de 3 meses verlos parados en una tabla de surf en la orilla, disfrutando, riéndose, mirándote a los ojos y no queriendo irse a la casa, sino queriendo regresar, quedarse ahí o regresar al día siguiente. Claro. Los padres totalmente involucrados, felices, ayudando, contentos. Es algo increíble. En otros lugares Ujú. desarrollan surf para tercera edad, por ejemplo. Entonces, Ujú. la connotación del surf es mucho más grande que un deporte. El deporte es el eje de acción, el rango de acción principal, sin duda, ha crecido muchísimo. Como te decía, están las Olimpiadas, tenemos campeones mundiales, tenemos campeones panamericanos, tenemos un sinnúmero de campeones, y nosotros, Ecuador, viene creciendo fuerte, pero aparte del rango de acción deportivo, el surf también maneja un ítem fundamental que es el tema ambiental, desarrollo ambiental. Está el tema social, que es el que te estoy mencionando ahorita. Y hay un tema importantísimo, que es el tema, lógicamente, de turismo de surf, turismo deportivo, que es el que de alguna manera genera economía y ayuda al progreso de las comunidades costeras. Esos cuatro rangos de acción, deporte, ambiente, social y turismo, son los ejes de acción que hoy por hoy el surf está teniendo a lo largo del mundo. La red mundial siempre viene empujando hace tiempo. Entrar acá no es fácil. Hemos hecho nichos de acción en ciertos lugares que hemos tenido muy buena acogida, pero hay que crecer muchísimo en ese sentido. Y bueno, la ley, digamos que de alguna manera tiene ese espíritu también, ¿no? Tiene un componente social fundamental de Ujú. integrar a las comunidades costeras con una actividad que en muchos casos cambia la vida. Y lo dijo nuestro campeón mundial en la asamblea en su reconocimiento, que es algo que a mí me puso la piel de gallina. Una ola puede cambiar tu vida. Una ola cambió mi vida. Lo dijo Jericó, campeón mundial de surf del Ecuador, primer campeón mundial. Y justamente eso anotaba en este momento. Sin una ola, no hay surf. Claro, si una ola no hay surf, y eso de alguna manera también
el espíritu de esta ley de protegerla, ¿no? Pero lógicamente nosotros no queríamos enfrascarnos en que la ley sea una ley de olas, Ujú. netamente, o que la llamen mal habiamente una ley de surfistas. Claro. Entonces, porque con estas realidades que hemos visto afuera, con estas realidades y necesidades que tenemos acá adentro, le hemos dado la connotación adecuada. Existe una organización californiana que se llama Save the Wave, que también nos asistió muchísimo y nos asiste muchísimo. Estuvo en la comisión y nos sigue asistiendo. Decreta determinados sectores como unas reservas mundiales de surf. Cuando unas olas tienen algún tipo de amenaza, sea por las personas o naturales, ellos decretan esos lugares como unas reservas mundiales de surf. Y yo esto lo vi hace 10 años y hay algunas locaciones, algunas reservas en todo el mundo. Es muy difícil entrar, formar parte de una reserva. Alguna vez intenté que la FAE, la Lobería, la Chocolatera y todo ese sector de la Remacopse sea una reserva y a pesar de tener una hoja de ruta, porque es una reserva, a pesar de tener unas olas de calidad internacional, a pesar de ser un lugar hermoso, no lo logré. Hubieron otros lugares que tuvieron más incidencia. ¿Y por qué? Porque ellos se fijan muchísimo, aparte de la amenaza que tenga ese lugar, las olas fundamentalmente, se fijan un poquito, mucho mejor dicho, en el comprometimiento de la comunidad y de las autoridades para proteger esas olas. ¿Ok? En el sur de Chile, en Pichilemu, hay una ola espectacular que se llama Punta Lobos, que es un patrimonio, y Punta Lobos alguna vez, que es una reserva, decretada por la World Surf Cities, alguna vez tuvo una amenaza de la construcción de una infraestructura hotelera, residencial, iba a amenazar porque iban a cortar, iban a tener el lugar, iban a cambiar el entorno, entonces lograron inclusive sin los estudios debidos y demás, y gracias a esa protección que tenía ese lugar, no se pudo llevar a cabo Pues, esa inversión, esa infraestructura. Entonces, eso es un poquito el espíritu de lo que maneja la ley de articular acciones. La ley lo contempla entre todas las autoridades que rigen de alguna manera los espacios marinos costeros y en ese sentido hay que trabajar. basado en lo que has vivido, esta experiencia que han tenido, ¿los ciudadanos normalmente conocen cómo impulsar una propuesta legal o existe mucho desconocimiento? Bueno, yo creo que hay mucha desinformación hasta cierto punto. El tema de asesorarse bien es importante, el tema de tener una buena causa es importantísimo, el tema de canalizarla bien seguramente no puede ser de otra manera, y para eso tienes que tener, digamos que un equipo de trabajo muy importante, ¿no? No es tanto recursos, Ujú, no es tanto recursos, es tener una buena causa y sustentarla bien, defenderla bien e involucrar a las personas, involucrarte con las personas indicadas e involucrar a las personas indicadas para poder llegar a ese cometido. Sí, es un trabajo de hormiga, es un voluntariado, digamos, ujú, este, en mi experiencia propia, entenderé o entendería que hay otras iniciativas que no son voluntariados, ujú. persiguen fines, pero hay que informarse bien, hay que, digamos que tener algún conocimiento de causa. En ese interín nosotros seguimos aprendiendo, con todo el conocimiento de causa que podamos tener, seguimos aprendiendo. Y vuelvo y te repito, esa influencia de técnicos especializados importantísimos que han venido a sumar a esta organización, creo que ha sido un paso fundamental para poder llegar a feliz término. ¿Qué tan importante fue la presión pública para que el tema avance? Mira, eh, a ver, tuvimos un respaldo, creo que inicialmente no se escuchaba mucho. Ujú, Cuando comenzó a escucharse de este proyecto de ley, yo creo que las voces fueron más a favor que en contra porque precisamente lo canalizamos bien desde un punto de vista ambiental, ¿ok? ujú, Que ese ujú, fue nuestro enfoque y creo que hicimos lo correcto, ¿no? Y ujú, lógicamente como adendums, digamos que en la idea o en vender la idea estuvo el tema deportivo, el tema económico, el tema social, ¿no? Pero básicamente el tema ambiental fue un punto de lanza que nos ayudó muchísimo y yo no veo por ningún lado, cuando tú canalizas bien
este tipo de iniciativas que la gente esté en contra. Es difícil que la gente esté en Mm. contra de cuidar tus playas. Es difícil que la gente esté en contra de no usar, de botar plásticos en la playa, o sea, mucha gente lo sigue haciendo por comodidad o por ignorancia, pero hoy por hoy tú y yo tenemos plásticos en nuestro organismo y no lo podemos evitar. Tal vez yo tenga más que tú, pero es así. O sea, estamos en un punto de inflexión terrible. Yo cuando iba a la FAE, a la lobería, a surfear cuando era chiquito, y a principios de los 80, a mediados de los 80, que fui por primera vez, es una playa virgen, que no había nadie. Yo me sentaba en la playa, o en los 90 cuando todavía estaba ahí, y era una playa, no veías basura. Hoy, tú te sientes, tuvimos un campeonato, un evento este fin de semana. Tú te sientas en la playa y ves microplásticos, plásticos a tu alrededor a menos de 1 metro o a 2 metros y se te pierden. Es impresionante cómo la línea que deja las olas en la arena Queda. ya es un filo ya no de espumas o de burbujas que lo veíamos cuando éramos Ah, chiquitos, sino es de plásticos. Es impresionante. Entonces, yo no veo cómo alguien puede estar en contra de estos temas ambientales que ya los sentimos y antes nos hablaban, y decían, mira, en el año 2050 vamos a tener más plástico que peces en el mar. Entonces tú ujú. escuchabas eso y tú decías, me falta bastante y yo no lo sé. Para empezar. Pero si tú reflexionas un poquito y comienzas a vivir la realidad, tú te das cuenta que esa realidad tal vez esté mucho más antes de lo que te están diciendo. Limpieza. Y el otro día a mí yo me quedé sorprendida, creo que tú viste, pusiste unos plásticos de hace 25 años atrás, que los habían encontrado en una minga de limpieza que hicieron recién un fin de semana hace un mes. O sea, y estaba intacto prácticamente, ¿no? O sea, lo podía Intacto, reutilizar. intacto. Y Podías lavarlo y lo usabas. exactamente, Imagínate. entonces Y fue, imagínate. y fue hace 25 años, alguna cosa así. Sí, sí, una cosa así. Entonces, Impresionante. ¿qué papel jugaron en este proceso redes sociales, medios, opinión pública? ¿Estuvieron también de alguna manera gente que inspiró a que continuara esto de la ley? Fuera de ir a la asamblea. Mira, fundamental, fundamental. Hoy por hoy, las redes sociales, como tú sabrás, son un mecanismo, un medio de comunicación rápido, directo, económico y que llega no solo a nichos establecidos, sino que a través de esos nichos, que son conglomerados grandes, se esparcen a toda la comunidad cuando el tema es sensible, ¿ok? Y no, fue fundamental. Nosotros Mareas Vivas tiene un equipo atrás de trabajo espectacular, que hace unos videos increíbles. Nosotros siempre canalizamos bien las cosas de una manera positiva, no de una manera negativa. Ujú. Siempre constructivos, no destructivos. Mucha gente decía, oye, pero entonces ya no va a poder hacer muelles, no va a haber desarrollo. No, 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 no nos oponemos al desarrollo de un muelle, pero háganlo bien, hacer las cosas bien, con todos los estudios debidos. Y cuando te hablo de estudios debidos, hacerlos con los estudios debidos, porque a veces hacer los estudios debidos se presta mucho a la política A la y esos situación estudios política. debidos no son realmente los estudios debidos. Entonces, como te decía hace un momento, finalmente el resultado, la naturaleza es la que la va a dar. Entonces, si Total. tú tienes los estudios debidos, si haces bien las cosas, tú vas a tener una afectación, porque nunca vas a dejar de tenerla. La naturaleza te va a decir al final, mira, yo quiero que las cosas queden así. Por más que, imagínate Sí. si no tienes un estudio debido. ¿Cómo quedar, cómo va a quedar? Entonces es terrible. Entonces, y con todos los ejemplos que hay y algunos que te he mencionado. Entonces, es importantísimo llegar a la comunidad. Las redes son un medio importantísimo también para llegar a las autoridades, ¿ok? Entonces, eso ha sido un punto de inflexión también muy importante. Mareas Vivas en ese sentido se maneja muy bien. Eh, Hay un grupo de personas espectacular ahí que hace un trabajo positivo, poniendo el dedo en la llaga muy bien, y eso llama la atención de las autoridades, y no solo llama la atención de las autoridades en un inicio, sino que invita de angas o de mangas a que la autoridad se involucre, y eso es lo que ha Se pasado. involucra. Sí, justamente, y a partir de todo este movimiento, y tú mencionabas hace un rato que
ustedes llegan con una ley y ustedes son apolíticos, no somos parte de ningún partido político. Es una de las cosas que en la actualidad uno se cuida mucho, ¿no? De no querer participar o ser parte o parecer de estar con alguien. Es un tema que se ha creado en torno a la forma como se ha manejado lamentablemente la política, porque finalmente a través de una línea política llegas a espacios públicos políticos, pero eso no quiere decir que el hecho de tratar los temas que son de país van a ir a tocar los temas partidistas, que es lo que a veces no se entiende, y por eso se han quedado muchas cosas rezagadas por no querer parecer que le está favoreciendo a alguien que interiormente lo hicieron. Ojalá y pudiéramos ir rompiendo, ¿no? Con esas estructuras mentales que hemos ido construyendo, que nos ha hecho mucho daño. Y a partir de eso, que siempre es el recalcar, no, no, yo no pertenezco a ellos, ni a estos, ni a los de acá. Sin embargo, es súper importante porque dentro de las mismas acciones políticas también se manejan esas situaciones. Entonces, ustedes en aquel momento tuvieron algún tema de resistencia política o intereses incómodos alrededor del tema. ¿Cómo vivieron esa situación? Bueno, es innegable que un proyecto de ley tiene que pasar por la Asamblea. Y la Ujú. Asamblea, como tú entenderás, es el órgano más político o politizado, no lo sé, del país. Entonces tiene que Right. tener, para aprobarse, tenemos que pasar por ahí y lógicamente tiene una connotación política, a pesar que nosotros tratamos de manejarnos lo más alejados posible en esa línea. Sin embargo, hay que reconocer que muchos políticos nos apoyaron. Y un tema importante mencionar, cuando fue el debate, ¿ok? Hubieron 11 participaciones. Las 11 participaciones, yo estuve atento viendo las 11 participaciones estuvieron de acuerdo con el proyecto de ley, les gustaba el proyecto de ley, sintieron que era importante este proyecto de ley. No te quiero hablar de bancadas, te estoy hablando de Ujú. las 11 participaciones que fueron de De la- todas las bancadas. ujú. Todas y cada una estuvieron de acuerdo y dijeron, este proyecto de ley es importante. Lógicamente, los que no estaban de acuerdo en votar a favor, dijeron, pero yo voy a votar en contra por esto, porque creo que se debe considerar esto de aquí, esto de acá. Pero todos coincidieron en que el proyecto de ley era importante. Y eso es lo que quiero resaltar ahorita. En ese sentido, sí, nosotros teníamos que lógicamente apuntalarnos, si cabe el término, y lógicamente nos abrieron los brazos con sinceridad y debo decirlo, que es lo que yo sentí, con mucho cariño, con mucha apertura, con mucho amor por hacer las cosas bien, porque sintieron que este proyecto de ley recogía esos principios y no hubo ningún interés o no hay ningún interés que no sea el tema ambiental, el tema económico, turístico, el tema social que abarca este espíritu de ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir ahora es que estamos muy agradecidos por cómo se han dado las cosas Ujú. y seguro que de hecho dio para reflexión a las partes que no votaron a favor. Y te digo porque lo sentí en la misma asamblea después de aprobarse la ley, Claro, que muchos asambleístas se acercaban a nosotros a preguntarnos y lo que sentíamos es que estaban a favor, pero a votaron en favor, contra. pero no, Pero bueno, son temas políticos que los que no quiero profundizar porque no es mi no, tema, no, claro. eso es lo que abarca un buen proyecto, ¿no? Y que nace de la sociedad civil. Esa es una muy buena observación porque finalmente la sensibilidad es la que cuenta, ¿no? Y el poder, al menos al último, y aunque ya no haya sido parte de la votación o lo que fuere, al final todos quedaron conformes, aunque no, o sea, no hay ese punto de discusión futura, ¿no? De que no, eso no debió ser, o qué sé yo. Entonces, eso es súper importante. Ahora, vamos a entrar al siguiente bloque rápidamente también cuando ya hay una expansión, porque hablamos de la ley, empiezas hablando de una ley de olas y terminas hablando luego de rompientes, terminó convirtiéndose en ley de gobernanza, marino costera. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió esa transformación?
Ajá, interesante. Bueno, la ley fue el nombre inicial, Ley de Prevención y Protección de Olas Irrompientes. Okay. A lo largo de los 2 años terminó en una ley orgánica de gobernanza de los espacios marinos costeros. Y bueno, esa transformación, a mi muy sencillo punto de vista, es que ha sido para mejor, porque fue alimentado y retroalimentado por muchas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que dieron sus puntos de vista y ampliaron el rango de acción de la ley. La ley es muy interesante, es una ley de 17 artículos, tiene 2 capítulos, inicia fundamentalmente con un poquito de las causas, los hechos que motivaron a este principio, y ahí quiero rescatar el tema de que no había pues una ley que abarque todo el espectro de acción marino costero. Había muchas iniciativas individuales, como te digo, en algunos lugares hay una autoridad que rige la playa, en ese mismo lugar hay otra autoridad que rige el mar, y entonces esta ley, digamos que primero existe y agrupa a todas estas organizaciones para que puedan gobernarse, digamos, o actuar de una mejor manera. Y bueno, después viene un poquito toda el respaldo legal que motiva esta ley, está en la misma Constitución, están los tratados internacionales, que es nuestro órgano rector, los tratados internacionales, que son el segundo orden de grado de importancia, y de hecho esta ley es una consecuencia de esos tratados internacionales que desde el 52 en la Declaración de Santiago, cuando Chile, Perú y Ecuador miraron hacia el mar y vieron las 200 millas y dijeron, mira, aquí tenemos todo un mundo por explotar y de poder nosotros usufructuarlo responsablemente, y ahí se habló básicamente de la pesquería y demás. Y después la famosa Convemar, la Constitución del Mar, que no hace más que reconocer la línea base costera, las 12, 24, las mismas 200 millas. Es una ley muy importante, perdón, es una constitución firmada por más de 168 países, de la cual Ecuador está suscrito o ratificó su inclusión en el año 2012. Muy importante, por cierto, pensaría yo que puede ser uno de los tratados internacionales más importantes ambientales, por lo menos del mundo Ujú. en la actualidad, y Ecuador forma parte de esto. Entonces, y vienen, Esa ley bueno, a la que te algunos otros refieres, tratados, perdón, ese tratado al que te refieres es de la Convemar, con BEMAR, así es, la famosa Constitución de los Mares. de los Me parece que mares. fue en Nueva York, año 1982, fue ratificado 2 años después, en el 94, y bueno, y finalmente Ecuador terminó de ingresar en el 2012. Y Mm, bueno, y ahí habla de una serie claro. de bemoles. Perdón, es importantísimo, claro, Sí. hablar, Ecuador forma parte de estos tratados. Ujú, Este, Hay otros tratados más, la Agenda 2030 también de las Naciones Unidas, habla acerca de mira al mar como un patrimonio, que hay que explotarlo, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo en términos generales, ¿no? Entonces habla acerca de la protección, habla acerca del planeta como tal, del mar particularmente, habla acerca de las personas, de cómo tienen que vivir mejor y demás, usufructuando estos beneficios. Entonces, esta ley básicamente es una consecuencia de todos estos tratados internacionales. Y tenemos 2 capítulos muy importantes. El primero con 6 artículos que te habla acerca de los objetivos, del rango de acción, de los fines que persigue la ley, te habla acerca de una serie de definiciones también. Es importante bien conceptualizar todas las palabras que forman parte de la ley, qué es una zona qué es una zona de rompientes, qué es una zona adyacente, etcétera, etcétera, etcétera. Y el capítulo 2 que te habla, que son 11 artículos, 17 en total, te habla acerca de la gobernanza. Ya entra en un plano, digamos, más de estructura. Ahí te habla acerca de el famoso Consejo Interinstitucional del Mar, que tiene que constituirse, que va a ser el órgano rector que va a dar las directrices, las articulaciones interinstitucionales para que se puedan dar todas estas regulaciones y controles. Y bueno, ¿y cómo va a estar conformado? A través de 7 miembros permanentes, me parece que hay 10 o 11 miembros no permanentes, y todo un poquito la estructura per se de este consejo. Habla acerca del tiempo
que este consejo tiene para establecer el reglamento. Me parece que son 180 días, 6 meses que tenemos para hacer este reglamento, para poder viabilizar este proyecto de ley o esta ley aprobada. la, la ley aprobada. Aquí hay algo que también es interesante, porque cuando la ley avanza, también aparecen figuras políticas apropiándose de alguna manera del discurso. ¿Suele pasar eso? Sí, pensaría que sí, como experiencia en general, pero también hasta cierto punto es importante que, que, que autoridades se empoderen de la ley, que si te pones a pensar con cabeza fría, es lo que buscamos, porque son una pieza fundamental y cuando lo hacen de corazón, cuando lo hacen con buena intención, mucho mejor, Totalmente. porque se reúnen contigo, conversan, se empapan del tema, sienten y articulan mejor, gestionan mejor y Y el promueven mejor las discurso, al cosas. menos ante la prensa, claro, el discurso que deben de Sí, darse. lógicamente, eso yo creo que es un paso fundamental. Habrán casos en que no sienten, sino que lo hacen, digamos, por figurar, como tú mencionas, pero en nuestro caso pienso que ese no ha sido el caso, para la redundancia, sino que ha sido un tema de empoderamiento real por el espíritu que maneja esta ley. Sin embargo, la ciudadanía debe aprender también a vigilar políticamente sus propias luchas. Eso va a ser algo que también necesario para poder mantener en el tiempo estas luchas que inician de esta forma, ¿no? Y dar cuenta en la historia de al final cómo esos procesos hacen cambios fundamentales y más que nada en la población como tal, porque mencionabas hace un rato que cómo cambian y cómo se transforman las comunidades que al menos están en el filo costero a la hora de poder hacer uso e inclusive usufructo de esas nuevas realidades. Sí, hay que estar vigilantes, ¿no? Hay que estar atentos para que las cosas no cambien y que no pierda su esencia, de alguna manera. Pero como te digo, transmitir bien las ideas, transmitir bien los conceptos es fundamental. Asociarse con las personas indicadas es fundamental, con las autoridades también indicadas es fundamental para que la causa llegue correctamente a su fin, digamos, ¿no? Y que se cumplan los objetivos deseados. La aprobación de esta ley realmente es el inicio de un gran trabajo. Lo que hemos hecho hasta ahora, más o menos 3, 4 años de gestión, recién empieza el trabajo ahora. Reglamentar y aplicar esa reglamentación, los principios de la ley, es un trabajo bien extenso. La ley, dentro de su articulado, está de elaborar un listado de las principales rompientes y olas que queremos proteger. Entonces, para proteger un ola irrumpiente hay que hacer todo un estudio ambiental, económico, social, cultural, deportivo y demás, que implica recursos y que para legalmente proteger una ola irrumpiente y todas, como te digo, todas las zonas adyacentes y todas las actividades que se generen de esa protección. Entonces, pero en ese sentido, estamos muy comprometidos, como te digo, es algo que a nosotros nos nace, lo vivimos toda la vida y seguramente lo vamos a seguir sintiendo y viviendo. El bloque final del 4 que era precisamente el verdadero compromiso ciudadano, que es el que ya viene ahora también. Hay un trabajo posterior, el trabajo ciudadano de poder mantener firme el tema de continuar con los procesos, ¿no? Y es uno de esos, pues, es crear precisamente el reglamento. Y a partir de eso, fíjate que justo se da una situación, está apareciendo esta ley donde me imagino no solamente trata de las construcciones que se puedan hacer por muelles, necesidades de pescadores, sino también por los espacios que se han utilizado dentro de la playa y que hacen que esto pues se vaya perdiendo la línea, ¿no? De la franja costera. eh, Hay esa parte de la participación ciudadana que no va a terminar cuando pasa la ley de la Asamblea y creo que van a tener un trabajo súper arduo inmediatamente luego de que justamente en estos días se ha estado hablando de una revisión de las playas de Salinas, que son bastante complejas por la forma como se ha ido erosionando
ahí entra el tema de la naturaleza también, pero por otro lado, esas construcciones, el Yacht Club que en su momento también salió con esta construcción, y bueno, ya eso digamos que está, pero en la actualidad hay un nuevo proceso que no se sabe si es que el tema de la reglamentación lo va a alcanzar antes de que se empiecen a hacer esos estudios que se dice que se van a hacer. La playa de Salinas, San Lorenzo, más que la de Chipipe inclusive, es la que más en riesgo se encuentra en este momento porque el mar ha ganado el terreno. De hecho, esta participación ciudadana y este trabajo que se tiene que realizar ahora uniéndose ya a otros grupos sociales. eh, ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo estás mirando este nuevo futuro que les toca enfrentar? Antes incluso del reglamento. Bueno, primer desafío de la ley. Sí. Mira, a ver, yo he sido, nací aquí, crecí aquí toda mi vida y como todos, buen salinero, queremos a Salinas siempre de la mejor manera, ¿no? Definitivamente ha habido una afectación por parte del Yacht Club en su momento, eso es algo que es innegable. Y en esa época, pues seguro no se hicieron los estudios debidos y demás. Y bueno, y la consecuencia es la que estamos viviendo ahora. Toda la zona de Salinas está quedándose sin playa. Y también afectación a la zona de San Lorenzo. Por el contrario, por el mismo flujo de la corriente, toda la arena se está quedando en el sector de Chipipe y por eso hay la playa que hay. Pero eh, sí, definitivamente cuando coinciden y han coincidido ya oleajes grandes del norte principalmente, también del suroeste, pero sobre todo del norte, con un aguaje de marea, es decir, cuando sube más de lo normal la marea o baja más, cuando han coincidido, perdón, esos dos fenómenos, es cuando hemos tenido olas en el malecón y agua hasta la segunda calle. Ese fenómeno va a seguir repitiéndose esporádicamente y tal vez con el tiempo no tan esporádicamente. ¿Por qué? Porque es innegable que tenemos una subida del mar, el tema de calentamiento global, todo el tema de los polos que se están deshielando, el mar ha aumentado está aumentando significativamente su nivel. Y estos fenómenos, más aún ahora se está hablando del fenómeno del Niño, la influencia de los oleajes del norte se incrementa y puede haber esta coincidencia que a veces no se necesita tanto, como el nivel está tan alto, no se necesita tanto que coincidan estos dos fenómenos y tenemos agua en el malecón. Entonces, definitivamente tenemos una afectación. Estoy escuchando que el Hotel Colón, en la parte de adelante, esa edificación que tiene hacia el mar, también ya está sufriendo las bases. El mismo malecón ha sufrido también, han puesto ahí en alguna parte también piedras para aguantarlo. O sea, hay una afectación, ¿ok? ¿Qué es lo que pienso yo, Felipe Rodríguez? Y yo aplaudo la gestión de la autoridad de hacer algo, de buscar hacer algo, porque si pienso que en algo deberíamos estar de acuerdo, es que algo tenemos que hacer para cuidar a nuestro malecón, porque si no, después de, no sé, 2, 3, 4, 5 años, si es que no viene un mega fenómeno del niño que puede ser que pase ahora, pero al corto o mediano plazo seguro vamos a tener alguna afectación mayor. ¿Ok? Pienso que eso es un tema que tenemos que estar de acuerdo. Y el tema álgido es qué hacer o cómo Exacto. hacerlo, Ese es el qué es lo que verdadero buscamos. problema. Y ese es el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro tema que había que hay que discutirlo, desarrollarlo, digamos que retroalimentarnos. No se trata de hacer un estudio para decir, mira, ya hice el estudio, porque es algo álgido, o sea, estamos Ujú, hablando del malecón de Salinas. Y sí. aparte de proteger las olas, que tenemos olas en Pacuyescas, en el sector de San Lorenzo, dicho sea de paso, muy importantes para la comunidad surfera, por todo el ecosistema que maneja y todas las canchas naturales que tenemos ahí, que son un incentivo para la práctica del deporte y de los chicos sobre todo. Más allá de eso, el impacto visual que eventualmente la propuesta está Ujú, presentando es muy, pensaría que yo que es agresivo, si le puedo dar un término, es muy fuerte, por darle otro ujú, término. Entonces, definitivamente
una de las cosas que se deberían buscar, que es lo que todos deberíamos estar en esa línea, es buscar, barajar por lo menos otras opciones, ¿no? Y discutir si es necesario realmente dos espigones, que eventualmente eran cuatro, porque dos eran en San Lorenzo y dos en Salinas. No sé si los dos de San Lorenzo todavía siguen contemplados, pero dos de Salinas sí. Entonces, el impacto visual es lo que a todos nos ha alertado, digamos, de alguna manera, más allá del impacto ambiental y el impacto sobre las olas que la ley persigue también, pero hay un impacto inicial visual que es muy grave, que es muy fuerte. Y eso es algo que de alguna manera tenemos que discutir. He conversado con la Junta Cívica, están también muy preocupados, hay muchos colectivos, muchos ambientalistas que también están preocupados por el tema y hay que conversarlo, hay que discutirlo para llegar a feliz término, que yo pienso que sí hay muchas opciones que se pueden implementar. Claro, hay que ver cuál es la más conveniente en costo-beneficio, ¿no? Pero Ujú. definitivamente es un tema que hay que discutirlo, ¿no? Pienso yo. Ok. Así es. Ahora, dos últimas preguntas y finales. Después de todo lo vivido en este proceso, ¿qué debería entender hoy el ciudadano ecuatoriano sobre el verdadero poder que tiene cuando decide participar y no quedarse solamente observando? Mira, es un poder muy grande. La asamblea o los políticos son funcionarios públicos. En teoría, si no vamos al concepto general, holísticamente hablando, ellos están ahí para atender a los ciudadanos. Esa es la función de ellos. Y para administrar los recursos que administren de la mejor manera en beneficio de los ciudadanos. El poder es intrínseco y eso habla de los principios democráticos que nos rigen. Lo que pasa es que el camino es difícil, No no es muy adecuado, que digamos, y cuando no hay intereses predominantes de esas personas, normalmente la mayoría de las otras personas no transitan todo ese vía crucis, por darle alguna terminología, Sí. pero cuando hay finalidades como la nuestra, positivas, sin intereses particulares, que buscan el bien común, como te decía, articularse con las personas indicadas, las autoridades escuchan y seguramente se puede llegar a feliz término. Hay muchas iniciativas, el Ecuador necesita crecer muchísimo, pero más allá de todo buscar leyes y reglamentos que nos regulen, es un tema de empatía, ¿no? De buscar acercamientos con la sociedad. Yo creo que esta ley nos ha dejado un principio y una enseñanza muy interesante, que es que cuando se persiguen buenas cosas, buenos fines, puede haber un link mucho más cercano entre autoridades y sociedad civil. Y eso es algo que hay que rescatar, ¿no? Porque muchas veces la gente lo ve desde lejos y dice, yo no puedo llegar y no voy a llegar, pero cuando se persiguen fines comunes, se puede hacer. Así es, y finalmente, en palabras simples, si esta ley logró avanzar gracias a la presión y organización ciudadana, ¿qué otras realidades del Ecuador podrían cambiar si la ciudadanía asumiera un rol más activo, vigilante frente al poder? Bueno, hay muchas necesidades. Los temas ambientales han tomado mucha fuerza últimamente, y es algo que va a seguir tomando fuerza y va a seguir creciendo porque son realidades que no nos podemos negar. Como te decía, a mí me cuesta sobremanera que alguien se oponga a un principio de protección ambiental, cualquiera que este índole sea, de los recursos naturales en general porque son principios básicos que la misma Constitución ya los asume como derechos, Ujú, los derechos de la naturaleza. Entonces, ujú, eso es una línea de acción muy importante, pero lógicamente hay que tener unas buenas bases y hay que perseguir un buen fin. ¿Ok? ujú. La sociedad ecuatoriana tiene muchas necesidades, muchas necesidades. La sociedad civil tiene que organizarse para buscar a sus representantes, que son los funcionarios públicos. Los asambleístas son representantes de sus ciudades, de sus locaciones, y ellos están ahí para transmitir las necesidades. Ese vínculo no puede y no debe perderse, porque ellos están ahí para legislar también, aparte del nivel nacional, a favor de sus localidades. Son representantes de ellos, fueron elegidos para ellos. Entonces, pero hay que llevar buenas causas, buenos fines. Y ese poder está intrínseco en la sociedad civil y hay que utilizarlo y hay que utilizarlo de la mejor manera.
Excelente. Entonces, la llamada ley de olas termina dejando una lección mucho más grande que el debate sobre el mar. Demuestra que cuando la ciudadanía se organiza, insiste, participa, sí se puede influir en las decisiones del país, porque la democracia no se construye únicamente desde el poder, también se construye desde los ciudadanos que deciden involucrarse. Muchísimas gracias, Felipe, por haber accedido a esta conversación. Encantado de estar contigo, conversando. Siempre es un gusto poder hacerlo y a través tuyo llegar a una comunidad y al país muy grande que seguro va a coger con muy buenos ojos este ejemplo.